Amigos de Central FM, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí como todos los jueves para platicarles de libros, lo mejor del mundo de la cultura y para recomendarles una pieza literaria este día que en verdad es una joya y tengo el gran honor de contar con su autora. Les estoy platicando del libro Lo que he dicho de Beatriz Rivas y por supuesto Beatriz está aquí con nosotros en la línea. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, tú el honor es mío, todo mío. Siempre es un gusto verte. Oye, y platícanos sobre esta hermosa pieza que has traído ahora, que está publicada por Alfaguara, un libro en el cual se ve que vertiste corazón, alma, exploras diferentes géneros, la autoficción, por supuesto hay por detrás una novela, hay recuerdos, hay tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar. Platícanos. Pues mira, lo que no he dicho, justo empieza en el terremoto. Empieza en un terremoto, hay una mujer que se llama Irene, la bautizaron así en honor de la escritora Irene Nemirovsky, y empieza a temblar, todos los vecinos corren y se ponen a salvo, y ella se queda en el edificio, en un edificio de la colonia Roma dañado que sabe que se puede caer en cualquier momento. Y se pregunta por qué no estoy poniéndome a salvo, qué es lo que me lleva inconscientemente a no quererme poner a salvo. Así empieza la novela y de hecho termina con la misma escena, con la mujer, y en el final nos vamos a enterar qué es lo que hace que esta persona no quiera, digamos, no quiera sobrevivir. Nos damos cuenta que es la culpa, pero no vamos a decir culpa de qué, porque eso es parte del final. Entonces es una novela en que una persona, cuando está viviendo un momento límite, como puede ser este terremoto, le llegan toda una cadena, una cascada de recuerdos, y se pone a hacer como una pausa para recordar su vida y al mismo tiempo para pensar qué sigue, para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿He estado haciendo bien las cosas o no? Un poco se trata, es una novela intimista. En gran parte sí son recuerdos míos. Hay mucho de autoficción, también hay mucho de ficción por completo. Y creo que es una novela que queda muy bien, aunque evidentemente no la escribí pensando que iba a llegar este horror de pandemia, pero queda muy bien para esta pandemia, porque esos momentos límites, como puede ser un terremoto, o un duelo, la muerte de un ser querido, o una pandemia que nos mantiene encerrados y además aterrorizados, nos ponen frente al espejo de manera obligatoria. Entonces tal vez hay que saber aprovechar el momento para entrar en nosotros mismos, para pensar hacia dónde vamos y qué demonios estamos haciendo en este mundo. Ese es, digamos, los hilos conductores de la novela, la culpa, la memoria, la literatura. También se habla mucho sobre literatura, sobre para qué sirve leer, cómo se va construyendo la ficción, cuál es la línea entre ficción y verdad, entre verosimilitud y lo que es o no es cierto. Hay muchos personajes reales, personajes de los medios de comunicación, personajes que hoy en día están viviendo aquí en la Ciudad de México, muy conocidos, que ahí los irán descubriendo. Y vaya, creo que es una novela que finalmente sí te deja como apapachado, una novela que te da esperanza y te da aliento. Sabes, yo me atrevo a decir que hay pocos libros, Beatriz, que se ve que el escritor dejó como el corazón completamente crudo y a la intemperie. Creo que es una virtud siempre que se encuentra algo así, es una muestra de que verdaderamente uno enfrente tiene una pieza literaria. La primera escena, como bien la describes ahorita, es completamente un gancho que te atrapa. Yo voy a reconocerles a todos que el libro lo devoré, o sea, lo devoré porque uno quería saber más, entre estos personajes contemporáneos que podemos reconocer, el escucharla una voz de una mujer que, debo decir, respeto y admiro mucho como escritora, pues era verdaderamente intrigante y uno quería seguir adentrándose y viendo qué iba a ocurrir. Y justo esta pequeña cápsula, este pequeño momento que retratas en un par de cuartillas, en medio de un terremoto, que también es algo tan cercano a nosotros los capitalinos en la Ciudad de México, se ve esta es un poco un cliché, por supuesto, pero no he pretendido ir por ese lado, ¿no? De que la vida completa pasa frente a los ojos. Y creo que justo es lo que logras con esta novela, porque uno queda un poco mareado entre saber que en un episodio de quizá unos cuantos minutos recorre una vida completa. Y puede compartir y conocer verdaderamente de forma íntima a una persona y todo lo que ha ocurrido para que llegue a ese momento, ¿no? Entonces es como un caldo que reconforta y que da como esta sensación de la sopa caliente, como dices, hacia el final. No les quiero dar muchos detalles, por eso no sabía ni siquiera por dónde entrar, porque las aristas son enormes. En verdad me parece siempre valiente cuando un autor también pone sobre la línea de tiro
cuestiones tan personales y vaya, seguramente en alguna conversación ha salido contigo, pero me gustaría que lo compartas con el auditorio, ¿no? Esta parte que tiene que ver con desnudarse de una forma tan clara para que el lector vea qué hay por detrás, no solo de las páginas, sino, me atrevo a decir un poco cursi, del alma del escritor. Pues sí, efectivamente, sí es un libro en el que me he desnudado y he desnudado gran parte de mi pasado, aunque repito que hay muchos capítulos que son por completo ficción. No es fácil, pero a veces es necesario, porque fue un libro que no, yo no pensaba escribir. Yo estaba escribiendo, imagínate, quería escribir la vida de mis abuelas, porque me encontré sus memorias y es una vida interesante la de las dos, en comparación un poco de trenzarla, digamos, con la vida de Irene Nemirovsky, que es una autora que me apasiona. Y a la hora que empezó esta voz, mi voz tal vez, una voz de mi pasado, una voz un poco llevada por la culpa y el duelo, a dictarme. Me empezaron a llegar mis memorias sin que yo las convocara. Entonces dije, pues voy a escribir a ver si esto funciona. Y dejé la otra idea, que tal vez algún día la retome. Cuando tenía ya como 100 páginas, fui con mi editor, que lamentablemente murió el año pasado, igual que tuve muchas pérdidas el año pasado. Me dijo, oye, esto sí funciona. Entonces le seguí. Entonces esa voz interna que te obliga a desnudarte, que da miedo, pero al mismo tiempo sientes que es como necesario. Es una desnudez, híjole, que tal vez, no sé si por mi edad de repente dices, bueno, ya quiero mirar para atrás porque me quedan menos años enfrente que los que he vivido finalmente, ¿no? Entonces es como una pausa necesaria que me dio y que sí me dejó mucha calidez. Otra cuestión, por ejemplo, de la novela, y también así empieza, es qué tanto las vidas felices son material para hacer ficción o no, qué tanto se puede escribir sobre una vida feliz. Y cuando me presentó Sara Sefcovic, que es una gran escritora a la que admiro mucho y gran ensayista, me dijo, pues creo que sí lo lograste, sí lograste hacer interesante una vida que es a base como de rompecabezas, porque los recuerdos son desordenados. Me costó mucho trabajo la estructura de la novela y sí logré, pues sí, reflejar una vida con subidas y bajadas, pero finalmente feliz. Y hay un personaje que no sé si ya lo mencioné o no, que atraviesa la novela, que ese personaje de hecho se me ocurrió casi al final, que es Armando Vega Gil, este gran amigo mío, gran músico, gran fotógrafo, gran escritor, que lamentablemente se suicidó el año pasado. Entonces, ese también es uno de los personajes reales que atraviesan la novela y que se me ocurrió al final. Entonces, fue una novela difícil por la parte de desnudarse, difícil porque reconocí cosas que nunca había reconocido antes en voz alta. Pero creo que como que me curé y creo que es un ejercicio a veces hasta necesario que les propongo a quienes nos están escuchando y viendo, que de pronto en una hoja digan, a ver, ¿qué es lo que no he dicho? ¿Qué es lo que me hace falta decir? ¿Qué es lo que quisiera decir? No para publicarlo, no para que nadie se entere, nada más para ustedes. En esta época de pandemia, de encierros y de tantos miedos y de que el mundo se nos ha movido y de que no podemos planear qué vamos a hacer ni siquiera el día de mañana, puede ser un ejercicio interesante. Beatriz, creo que justo tocaste otro tema que quería que comentaras, el tema de traer de regreso un poco a través de los recuerdos a los muertos, a la gente que nos ha marcado en la vida, y esto es algo que está completamente impregnado en la novela, ¿no? Las memorias, la autoficción tiene que ver con las personas que nos han tocado, y en efecto creo que es muy claro que el caso de Armando es un caso que estremeció no solamente a ti, sino a muchas personas en la comunidad cultural mexicana. Se vuelve también un bello homenaje que lo coloques como un personaje. Y en verdad creo que la novela no puedo recomendarla lo suficiente. Acérquense, búsquenla. Gracias como siempre, Beatriz, por regalarnos unos minutos de tu tiempo para conversar, por seguirnos dando letras. Por favor, esta otra novela, prepárala, escríbela. Ya sabes que esta es tu casa. Es un placer siempre tenerte invitada con nosotros. Mil gracias, el placer es mío. Un besote. Pues muchísimas gracias, Beatriz Rivas. Ahí lo tienen. Lo que no he dicho lo van a encontrar publicado por Editorial Alfaguara. Búsquelo, en todos los formatos es posible encontrarlo.